7:26 y se lo damos al presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Iván Saquicela. Presidente, gracias por acompañarnos. Y quiero empezar con este tema grave con el que amaneció el país, esta amenaza de muerte a la fiscal general Diana Salazar. Ya habíamos, tenido varias cosas acumuladas para preguntarle sobre lo que pasa con la fiscal general y pongamos en imágenes el video que recibió la fiscal general del Estado. ¿Qué reacción le merece esto? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Sumamente grave, preocupante, inaceptable. No podemos llegar a este nivel de conflictividad en el Ecuador. Yo creo que es importante respetar la institucionalidad, la democracia, el Estado de Derecho y desde luego respetar, más allá de cualquier discrepancia de cualquier orden que hubiere, la vida, la integridad de las personas y de nuestras familias. Es a lo que penosamente estamos sometidos o tenemos el riesgo, en este caso la Fiscal General del Estado y los jueces, los fiscales del Ecuador. Yo creo que como representante de la función judicial del Ecuador pido, exhorto y exijo el respeto de los derechos de todos quienes hacemos parte de la función judicial del país. Porque hay límites para muchas cosas, ¿verdad? Y ya voy a hablar de lo primero, pero cuando se pase el límite y se llega al plano personal, familiar, ya los hechos alarman sin duda. Es inaceptable. Eso no puede suceder en el país. Repito, pone en peligro nuestra vida, nuestra integridad, en este caso de la Fiscal General del Estado. Y desde luego, a través de estas amenazas, de estas intimidaciones, lo que se pretende es buscar torcer las resoluciones de quienes hacemos parte de la función judicial. Lejos de eso, la función judicial debe mantenerse en sus funciones independientes, imparciales y en una actuación en estricto derecho. Ahora, dos instituciones del Estado han puesto el ojo en la Fiscal General del Estado. Primero, lo que intentó hacer el Consejo de la Judicatura al convocarse para sancionar a la Fiscal General. Yo me he pronunciado públicamente y me ratifico. Debo decirlo, me he quedado anodado, sorprendido con el informe del subdirector de control disciplinario del Consejo de la Judicatura. No es posible, jurídicamente no se puede. Es muy claro y simple explicar. La Constitución del Ecuador y el Código Orgánico de la Función Judicial determinan que la Fiscal General del Estado está sujeto a control político para ser destituida, si fuere el caso, pero no puede instaurarse un sumario administrativo y una eventual destitución por parte del Consejo de la Judicatura. Yo creo que el Consejo, el Pleno del Consejo de la Judicatura, iba a cometer un grave error al que se estaba induciendo por parte del subdirector de control disciplinario. Es un informe severa, gravemente errado. ¿Y sabe por qué me preocupa? Además, obviamente, de la autoridad de la Fiscal General del Estado, por los jueces de la Corte Nacional de Justicia, por todas las juezas y los jueces del país, que con ese tipo de criterios errados de lo jurídico, se pone en serio riesgo a los jueces de la Corte Nacional y a todos los jueces del país, que mañana seamos suspendidos, seamos destituidos o que se haya dado esos casos con criterios de esta naturaleza. Siempre he reclamado y he defendido la independencia judicial, la institucionalidad. Estos atropellos no pueden suceder en el país. Y le puedo decir, y usted tiene parte de la culpa. ¿Por qué? Usted mandó la lista, la terna para presidente del Consejo de la Judicatura. Ahí tiene lo que tiene. Vale la pena aprovechar para decir lo siguiente. Uno, a mí también se me suspendió y se me quiso destituir. ¿Y sabe por qué y para qué? Para evitar durante un año de que se ponga la terna por mi parte, como determina la Constitución. Y luego fue destituido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y finalmente, el Pleno de la Corte Nacional, no Iván Saquicela, el Pleno de la Corte, después de varias ternas, llegó a un consenso y se presentó la terna en la que fue designado ese Wilman consenso Terán. que usted lo hizo voluntariamente, porque la Constitución a usted no le obliga a hacer un consenso. La Constitución dice: el presidente de la Corte Nacional de Justicia presentará la terna. Así es. Entonces, así es. ¿Cómo se siente después de lo que pasó? Bueno, primero, ¿Equivocada elección? Mire, yo no quisiera... ¿Se arrepiente de haber entregado esa terna? No, de ninguna manera. Yo lo que creo, hago un llamado y exhorto al Consejo de la Judicatura a que no cometa este tipo de errores. Lo digo abiertamente. Justamente el presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, debe dar muestras y debe cesarle
de sus funciones al subdirector de control disciplinario para que no exista duda alguna. De nuestra parte, somos respetuosos de sus competencias, pero obviamente exhortamos a respetar la institucionalidad y el Estado de Derecho. Por lo demás, yo quiero decir que siempre he defendido la institucionalidad y reitero la historia reciente en el país en relación a la terna del Consejo de la Judicatura. Es importante que el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional, cada quien en sus atribuciones, trabajemos de la mejor manera para dar seguridad jurídica al país y una función judicial que se legitime ante los ciudadanos. ¿Usted se refiere al señor Santiago Cueva Jiménez? Él es la persona que él hizo el informe, que hace el informe y que suscribe dicho informe. ¿Cómo puede atreverse el ciudadano? Yo no le conozco. Pero él firma como director de control disciplinario, como usted lo dice. Él firma así. Pero tengo aquí que en la nómina consta como subdirector de patrocinio. Bueno, entiendo yo que él estaba encargado. De esta subdirección, pero obviamente asume la responsabilidad. ¿Cómo es posible que casi hace cometer un grave error al Consejo? En donde pero en a ver, su informe... los miembros del Consejo son 5 supuestos abogados que hacen méritos para estar en estos altos cargos. Si iban a cometer un error, una ignorantada, se puede decir. Pero absolutamente. El informe determina dos aspectos ¿Usted no cree que lo hacen, fundamentales. usted no cree que lo hacen actuando de otra forma? Pero yo no puedo hacer juicio de valor sobre eso, no tengo indicios sobre aquello, pero yo debo hablar con objetividad. Lo objetivo es que ese informe es un grave error, por 2 razones puntuales. La primera, señala la competencia del Consejo de la Judicatura cuando la fiscal general es susceptible de juicio político. Y en segundo lugar, dice que hay indicios de documento falso y sugiere el sumario administrativo. Ese es un acto violatorio del derecho irresponsable que pone en peligro, reitero, a toda la función judicial del Ecuador. Mañana entonces, un juez de la Corte Nacional con criterio jurídico de esta naturaleza, la fiscal general o cualquier otro juez del país, puede ser suspendido o sancionado. Esos atropellos no se deben permitir. De modo tal que más allá de aspectos de orden personal de los involucrados, del Consejo de Judicatura, de quien fuere, mi defensa es por la juridicidad, por la ciudad jurídica, por la defensa de la función judicial, que siempre lo he realizado. De mí también fue tamaño atropello, hace casi un año, que fui suspendido y casi destituido. Claro, pero perdón, ¿usted cree que lo hicieron por inobservar la ley, por no saber? Porque yo le digo, o sea, se iban a reunir para suspender a la fiscal y yo no creo que no sabían que no pueden hacerlo. Bueno, yo considero, repito, que el hecho objetivo es de que efectivamente no tenían competencia, no debieron haber convocado siquiera, eso es lo objetivo. ¿Usted ha escuchado? Hacer un juicio de valor para decir cuáles son las razones, desconozco. ¿Usted ha escuchado del plan macabro? Este plan que decían que tiene como objetivo destituir a Guillermo Lasso y luego ir por el juicio político a la fiscal general y sacarla del cargo y así sucesivamente. Cuando Lasso destituye a la Asamblea, al día siguiente empieza a actuar el Consejo de Participación y luego el Consejo de la Judicatura y luego el Consejo de Participación cuando el Consejo de la Judicatura no pudo. ¿Usted cree que hay un plan político para sacar a la fiscal? Mire, yo debo ser claro en lo siguiente. Yo no puedo entrar en opiniones de carácter político. Precisamente a mí también se me ha imputado en redes sociales de que hay un supuesto plan, de que en la Corte Nacional de Justicia se van a revisar tales o cuales casos. Yo manejo el derecho y con seriedad. Y si me he pronunciado en esto es precisamente porque los corresponde directamente a la función judicial y a la defensa del derecho. Y usted acaba de mencionar un tema importante y quiero poner unos tweets que ayer de tantos que circularon. Uno de Fernando Villavicencio, precandidato a la presidencia, y uno de Lucio Gutiérrez. Leamos el de Villavicencio. Que empiezan a denunciar que hay un plan, el prófugo Masi Rafael, a través de una medida cautelar pactada con jueces corruptos, busca que le habiliten sus derechos políticos para poder participar como candidato en las presentes elecciones. Conocemos de 2 abogados que están presionando a varios jueces de alquiler en Santo Domingo y Quinindé. Mire usted lo que dice Villavicencio. Bueno, ¿qué hay de cierto en que se puede presentar un recurso? Una vez más, yo no entro en opiniones de carácter político, yo hablo del derecho en los siguientes términos. En lo que respecta a la Corte Nacional de Justicia y la función judicial. 1. Se ha dicho de manera falsa, es mentira, que en la Corte Nacional se esté fraguando revisión de casos, ni mucho menos. Y que sepa el Ecuador, nosotros no somos actores políticos, somos gente que nos manejamos con seriedad en derecho. Y cualquier resolución es en derecho. La Corte Nacional, ¿quién habla? Iván Saquicela. Fue parte del tribunal que condenó en el caso Sobornos. Se trata de una sentencia firme,
una sentencia de condena. Y por lo tanto, niego ese tipo de criterios que seguramente buscan objetivos políticos de nuestra parte al margen de aquello. Respecto de esto que acaba de señalar, ¿qué es necesario decir? En derecho, la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, obviamente, permite instrumentos jurídicos como las medidas cautelares. ¿Para qué son las medidas cautelares en la Constitución y la ley? Para evitar o para cesar la amenaza o la vulneración de derechos constitucionales o reconocidos en instrumentos internacionales. De modo tal que sepa el Ecuador de forma clara, diáfana, contundente, que cualquier juez del Ecuador que vaya a conocer una medida de esta naturaleza tiene que recordar y saber que hay una sentencia firme adoptada no solamente por Iván Saquicela como miembro de un tribunal, sino por 10 jueces de la Corte Nacional, que está firme y que, entre otras cosas, además de la condena privativa de la libertad, determina la suspensión de los llamados derechos de participación o políticos por 8 años. ¿Tiene seguro? ¿De qué hablo? Hablo de derecho. ¿Tiene seguro de esa sentencia? No, a ver, usted dice, usted niega que se esté fraguando dentro de la justicia la posibilidad de... No tenemos por qué hacerlo, somos gente de derecho, no existe tal situación. ¿Niega que se haya presentado alguna intención? No se han presentado ningún recurso, nadie ha presentado. Absolutamente nada. Por eso yo hago un llamado a respetar y a manejarnos con seriedad. Al menos en la Corte Nacional no estamos al margen de estos aconteceres de la política. Se nos trata de imputar para desprestigiar o deslegitimar a la justicia. No hay tal. Nosotros actuamos en derecho y así ha demostrado la Corte Nacional a lo largo de este tiempo y en más de una... Veamos este tuit también que preocupó ayer. No sé si me lo pueden poner el siguiente tuit. Que decía en su cuenta de Twitter el expresidente Gutiérrez: señor presidente de la República, Corte Nacional de Justicia, Judicatura, Fiscalía, a partir de mañana, a cambio de sumas millonarias, presentarán el pedido de habeas corpus a favor de Rafael Correa. ¿Esto tiene sustento? Bueno, como digo, habrá que ¿De dónde sacan eso? Porque van cosas que coinciden. Yo no sé de dónde hay esa opinión política, pero lo que a nosotros respecta, la opinión jurídica, reitero, existe una sentencia condenatoria firme con suspensión de derechos políticos por 8 años. De modo tal que cualquier juez del país, en el caso que se llegare a presentar una acción de habeas corpus, una medida cautelar, tiene que considerar este aspecto. Y en el evento, y esto es lo que acaba de decir el ciudadano expresidente Gutiérrez, sin duda es grave. Si eso llegare a darse, y peor todavía, por un soborno, como allí se dice, pues a nosotros como representantes de la función judicial de este país no nos va a temblar la mano en tomar las medidas que correspondan, en denunciar, en pedir que se investigue en el ámbito administrativo y en el ámbito penal. Así como defiendo que no puede un subdirector de control disciplinario atropellar la Constitución y la ley con respecto a la fiscal, de la misma manera, si somos objetivos y en derecho, si es que hay un juez que se atreva a cometer una irregularidad, tiene que ser sancionado por el Consejo de la Judicatura y, desde luego, investigado penalmente. Eso es el derecho. Último tema, presidente. Los jueces de anticorrupción no estaban funcionando de una manera adecuada, en la agilidad del tema. Ustedes tomaron una decisión. Efectivamente, el día de ayer adoptamos una importante decisión. Explico de forma breve y concreta. La unidad de jueces anticorrupción funciona desde diciembre del año pasado, pero en la práctica no estaban funcionando como correspondía por ambigüedades de orden legal. ¿Qué resolución ayer adoptó el Pleno de la Corte Nacional de Justicia? Que todos los casos que hasta el día de hoy están conociéndose por parte de cualquier juez de cualquier ciudad del país, para el día de hoy, todo lo que son allanamientos, detenciones, formulación de cargos, flagrancias, etcétera, van a conocer concentradamente los jueces anticorrupción con sede en la ciudad de Quito. Con esto la Corte Nacional, además de lo que acabo de expresar, da instrumentos concretos, reales, para la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Lo que sí es necesario, debo decirlo de forma clara, son dos cosas. Una, que se nombren más jueces anticorrupción. Hay un banco de elegibles. ¿Por qué? Porque ahora incluso los jueces anticorrupción van a hacer turno. Es decir, todos los días del año
van a conocer estos casos. De esta manera se garantiza mayor independencia, imparcialidad, concentración en el control jurisdiccional y desde luego es necesario la seguridad para los jueces. Repito, esta es la manera de trabajar de la Corte en el marco de nuestras competencias, otorgando instrumentos jurídicos reales, eficaces para luchar contra la corrupción y el crimen organizado. Antes de esta resolución que adoptó el Pleno de la Corte el día de ayer, penosamente, los jueces anticorrupción estaban limitados en sus posibilidades de trabajo y paradójicamente se crean para trabajar en esta materia y no lo estaban haciendo como es debido, sino que todos estos casos que refiero se conocían en diferentes ciudades del país. Importante resolución. Recordemos que yo había convocado e invitado a una mesa de seguridad. Recordemos que el Consejo de Seguridad Pública del Estado adoptó resoluciones importantes de esta materia. Esta resolución es coherente, se enmarca en estos propósitos de Estado. En esa línea inscribimos nuestro proceder. Importante información. Gracias, presidente. Gracias a usted. Iván Saquicela es el presidente de la Corte Nacional de Justicia. Temas importantes hemos conversado con él y anuncios importantes también. Vamos a la pausa y volvemos con Gustavo Larrea, líder de Democracia Sí.